¿Cómo se puede compartir la obediencia al principio del diezmo? ¿Cómo se puede compartir la fe o el testimonio? ¿O cómo se puede compartir una mente tranquila como producto de una vida recta o la acumulación del conocimiento? ¿Cómo se puede compartir la fe o el testimonio? ¿Cómo se puede compartir las actitudes o la castidad o la experiencia de una misión? ¿Cómo se puede compartir los privilegios del templo? Cada uno, perdón, debe obtener esa clase de aceite por sí mismo. En la parábola del aceite, en la parábola el aceite se puede comprar en el mercado. En nuestra vida el aceite de la preparación se acumula gota a gota por medio de un vivir recto. Cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. ¿Cómo podemos lograr esto? Una vida plena de cada uno de nosotros podrá ir agregando gota a gota a nuestra propia experiencia de la vida el aceite que necesitamos para prepararnos para la segunda venida. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que habla acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes ya han recibido la verdad y han tomado el Santo Espíritu por guía y no han sido engañados. De cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Al meditar sobre lo que estamos pasando actualmente como hijos de Dios en medio de esta pandemia, hablando en términos generales, he pensado en que el Señor a través de las generaciones ha preparado a su pueblo para enfrentar las pruebas y desafíos que vienen con estos tiempos complicados y a veces desalentadores. He pensado mucho en lo personal, dos cosas que vinieron a mi mente cuando estuve meditando sobre qué hablar en esta conferencia. Pensaba en las cosas sencillas que el Señor dio a Moisés cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto. Recuerdo muy bien que cuando ellos se cansaron de comer el maná, se quejaron y le dijeron a Moisés que ya querían pan y agua y ya no les estaba gustando mucho el maná y se quejaron y obviamente el Señor les mandó serpientes. Cuando mandó estas serpientes, algunos murieron y entonces ellos se arrepintieron y le pidieron a Moisés que pudiera pedirle al Señor que hiciera algo al respecto y el Señor le pidió a Moisés que pudiera hacer una serpiente. Hizo una serpiente de bronce y bastaba con que ellos la miraran para que se pudieran sanar y curar. Y así fue con muchos de ellos. Y pudiera citar yo algunos otros milagros que el Señor a lo largo de la historia nos ha mostrado en las Escrituras, en los cuales por medio de cosas sencillas el Señor ha bendecido a su pueblo y le ha dado también los medios para poder prepararse para el futuro. Al pensar en esas cosas sencillas, yo pensé en cómo el Señor nos ha venido preparando a través de esta pandemia y nos ha dado los medios para que podamos seguir activos en el Evangelio y fuertes en el testimonio. Cuando el programa Ven y Sígueme es una herramienta muy poderosa de la cual nos ayuda a poder estar atentos y sensibles a las cosas del Espíritu y a la preparación que Él nos ha dado. Eh, Pienso que también esto es una herramienta y un medio el cual Él ha puesto a nuestro alcance. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de escuchar al profeta y a los apóstoles y nos envió su mensaje inspirado para nuestros tiempos. El presidente Nelson en la sesión del domingo por la mañana mencionó algo muy interesante y dijo, el Señor está reuniendo a aquellos que están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas. El Señor está recogiendo a aquellos que elijan dejar que Dios sea la influencia más importante en su vida. Durante siglos, los profetas han predicho este recogimiento y se está llevando a cabo ahora mismo. Como preludio esencial de la segunda venida del Señor, es la obra más importante del mundo. Este recogimiento antes del milenio es una saga individual de un incremento de fe y valentía espiritual para millones de personas. Y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el Israel del Convenio de los Últimos Días, se nos ha encomendado ayudar al Señor en esta obra trascendental.
Aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, independientemente de la raza, es la misma. ¿Están dispuestos a dejar que Dios prevalezca en sus vidas? ¿Están dispuestos a permitir que Dios sea la influencia más importante en su vida? ¿Permitirán que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que hacen cada día? ¿Permitirán que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Están dispuestos a permitir que todo lo que Él necesite que haga tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él? ¿Qué tan importantes son las palabras de los profetas en estos últimos días? El Señor ha declarado en la sección 45 de Doctrina y Convenios, y acontecerá que el que me teme estará esperando a que llegue el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Señales que se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Hoy en día estamos en tiempos complicados, sin embargo, las promesas y el futuro es tan brillante como el presidente Gordon B. Hinckley solía decir. Nuestro futuro es tan brillante como lo es nuestra fe. Comparto mi testimonio, la verdad, de estas promesas. Hoy en día es un día en el que debemos de estar sensiblemente preparados para estas promesas y para el recogimiento de Israel. Qué gran bendición poder escuchar al profeta y a las autoridades generales en esta última conferencia y poder recibir de ellos la voluntad del Señor para nuestros tiempos. La verdad es que son tiempos complicados, sin embargo, nuestro futuro es brillante y nuestra fe debe ser también salida a relucir. Una de las cosas que también escribí, que también pude anotar yo de los últimos discursos, dice: cosas aparentemente pequeñas y sencillas a lo largo de un periodo de tiempo significativo hacen que se realicen grandes cosas. En estos tiempos comparto mi testimonio y sé que Dios vive, sé que Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Comparto mi testimonio de la expiación de Jesucristo y que podemos regresar de nuevo a su presencia. Los invito a que podamos venir a Él y que podamos caminar con Él y acercarnos a Él y que podamos estar atentos a los susurros del Espíritu para guiar nuestras vidas. Les invito a que podamos dejar a un lado todo el ruido y que podamos concentrarnos en sus bendiciones y en el poder infinito de su expiación. Testifico de estas cosas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pues yo también, seleccionando algunos de los temas, coincidimos con el mismo tema que el hermano Mancillas, de la Segunda Avenida. No sé por qué fue algo inesperado, pero fue real. Y voy a empezar. Sí, el presidente Daitlin H. Oaks dice que tenemos que hacer algunos preparativos espirituales para las profecías de la Segunda Venida. En las escrituras abundan muchas referencias acerca de este acontecimiento, el cual los justos lo están esperando con ansia y los inicuos temen a ese día y lo niegan a la vez. Hay 4 asuntos muy importantes para los santos de los últimos días. El primero es que Jesucristo viene a la tierra nuevamente con poder y gran gloria a reinar personalmente por un lapso de 1000 años de rectitud y paz. Pero al momento de su venida va a haber una destrucción de los inicuos y va a haber una resurrección de los justos. Nadie sabe el tiempo de su venida. Cuando nadie sabe el tiempo de su venida, pero a los fieles se les va a estar enseñando las señales para que ellos puedan prepararse para ese día. En Doctrina y Convenios, el Señor declara, 45, 39 y 40, el Señor declara que los que le temen estarán esperando el gran día del Señor. Sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre, señales que se van a manifestar en el cielo
y en la tierra. El Salvador enseña en la parábola de la higuera. Esto lo enseña en la parábola de la higuera. Cuando sus tiernas ramas están brotando, es una señal de que el verano ha llegado. Igualmente, para los escogidos, cuando vean las señales de la segunda venida, sabrán que está cerca, ¿sí? A las puertas. En las profecías bíblicas y modernas hay muchas profecías y señales. Entre ellas viene la plenitud del Evangelio, restaurado y predicado a todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, lengua y pueblo. Falsos profetas, falsos cristos, que engañan a muchos. Guerras, rumores de guerras, que se levantará nación contra nación. Terremotos en diversos lugares, hambruna y pestilencia. Plagas arrasadoras, una enfermedad asoladora que cubrirá la tierra. Abundará la iniquidad, entrará la tierra en conmoción, el corazón de los hombres se enfriará o desmayará. En otras revelaciones, el Señor declara que algunas de esas señales es su voz que llama a su pueblo al arrepentimiento. Quisiera apoyarme en una escritura que viene, Doctrina y Convenios 43, 23 y 25. Dice, y además el Señor emitirá su voz desde los cielos diciendo, escuchad, oh naciones de la tierra, y oíd las palabras del Dios que os hizo. ¿Cuántas veces os he llamado por la boca de mis siervos y por la administración de ángeles y por mi propia voz y por las de los truenos y las de los relámpagos y la de las tempestades y por la voz de terremotos y de fuertes granizadas y la de hambres, pestilencias de todas clases por el gran sonido de una trompeta y por la voz del juicio y de la misericordia? Todo el día y por la voz de gloria y de honra y la de las riquezas de la vida eterna, y os hubiera salvado con una salvación sempiterna, mas no quisisteis. Estamos viviendo ahorita en medio de todas las señales, nomás que han ido creciendo en abundancia, en intensidad, pero ahorita en el momento lo estamos viviendo. Otra de las señales es el recogimiento de Israel. La parábola que decía el hermano Mancillas hace rato, esa ilustra la enseñanza relacionada con este tema de las vírgenes, que algunas se prepararon y otras no. No tenían aceite en sus vasijas y cuando fueron por él, pues ya no pudieron entrar. Como decía el hermano Mancillas, ¿verdad? Las 10 vírgenes representan a la iglesia. La invitación fue para todas y aún sabían cuál era la preparación para poder llegar y poder entrar. Algunas no lo hicieron y se quedaron, ¿verdad? Les cerraron la puerta. Y quisiera compartir una escritura dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si el padre de familia supiera, ¿verdad?, la hora que va a llegar el ladrón, pues estuviera presto, ¿verdad?, preparado. Pero nadie sabe la hora en qué día pueda venir el Salvador. Y necesitamos tener esa preparación para poder entrar al reino de los cielos. Si no, pues nos van a cerrar la puerta y no vamos a poder entrar. Yo sé que estas cosas son verdaderas, que Jesucristo vive
y que si tenemos esa preparación de la que habla el tema, vamos a poder entrar y no ser como los inicuos, ¿verdad? Negar las cosas sagradas. Yo sé que el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo en la arboleda sagrada y que es el profeta de la restauración. También sé que el Padre Celestial vive, tiene un cuerpo tangible de carne y hueso. Y sé que el profeta actual es un profeta viviente y revelador, que recibe revelación de Dios y de Jesucristo para guiar a los santos en estos últimos días. Y esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El alba ya rompe, el mundo despierta y huyen las sombras de obscuridad. Se oyen clamores, se ven las señales del día bendito de luz y verdad. Día de Dios, luz y paz, brilla en el alba de solas. Vemos brillar su resplandor, la morada del Señor. Los santos en templos de Dios reunidos, obrando por medio de su potestad, en bien de sus padres trabajan gozosos, con fe en el día de luz y verdad. Día de Dios, luz y paz, brilla en el alba de solas. Vemos brillar su resplandor, la morada del Señor. Jamás dudemos y siempre velemos, pues Dios se complace en la lealtad. Si somos constantes a Cristo veremos, reinar en el día de luz y verdad. Día de Dios, luz y paz, brilla en el alba de solas. Vemos brillar su resplandor, la morada del Señor. Y luego con Cristo Jesús viviremos, estando ya limpios de toda maldad. El mundo entero vendrá a reunirse con Dios en su día de luz y verdad. Día de Dios, luz y paz, brilla en el alba de solas. Vemos brillar su resplandor, la morada del Señor. Enseguida tendremos, estará excusando el presidente Caret Alejandro Correa Cerón, segundo consejero de la presidencia de Estaca, Saltillo, México, Miravalle.
Le seguirá el presidente de la Estaca, Javier Alejandro Herrera Zamora. Y después de sus palabras del presidente Javier Alejandro Herrera Zamora, estaremos terminando esta reunión, escuchando el himno número 159, Con valor marchemos, y la oración final estará a cargo de la hermana Simona Mezquití González, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos acompañaron y se conectaron en esta conferencia de barrio Salto. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, obispo. Es un gusto, como siempre, el poder verles, aunque sea por este medio, el poder ver sus semblantes y poder sentir su fe acompañarnos día con día. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, por poder estar presentes en esta conferencia. Para comenzar, no sé si los misioneros puedan poner su cámara y habilitar su audio. Vamos a darle 10 segundos. 8, 7, 6. Listo. Listo, ¿cómo están? Quisiera que pudieran ustedes presentarse con los hermanos y dar un mensaje de unos segunditos de lo que están haciendo ustedes. Así rapidito, por favor, Elderes. Bueno, pues nos presentamos. Yo soy Elder Salazar. Yo vengo de El Salvador y ellos son mis compañeros. Así es. Sí, yo soy el Elder García, soy de la Ciudad de México, lo que era Distrito Federal. Pues nosotros, como ya sabrán ustedes, hermanos, somos misioneros. Nos dedicamos a predicar el Evangelio de Jesucristo restaurado, mas en estos momentos, debido a la contingencia, no podemos salir. Lo hacemos a través de llamadas y trabajamos principalmente a través de páginas de internet y de Facebook, como Venida Cristo, o Venida Cristo en Coahuila y en Saltillo. Así es. Como ahora la nueva forma para trabajar ahorita mientras estamos encerrados en la cuarentena o en esta pandemia es maravillosa, ya que hemos podido ver cómo es que el Evangelio llega a muchas partes y a muchas personas. Las redes sociales igual son una gran ayuda, ya que por medio de ellas hemos encontrado a personas que tal vez desde hace muchísimo tiempo han estado buscando pues solamente la opción de enviar un mensaje y preguntar si tienen un libro de Mormón, si tenemos algo que regalarles. Cuando nosotros aceptamos y decimos, claro que sí, nos tomamos su dirección y todo, vemos cómo esas personas en verdad tenían hambre y estaban buscando nuevamente poder regresar a ese lugar celestial de donde ellos venían. Pues sí, nada más cabe recalcar también por último que pues todo este trabajo que estamos haciendo, si antes dependíamos bastante de los miembros, pues ahora es casi en su totalidad. Entonces, realmente, al principio era pues nada más por lo que los miembros nos decían, ¿no? Que conocían a tal persona o algo así. Y ahora sigue siendo lo mismo. Realmente seguimos trabajando y pidiendo la ayuda de cada uno de ustedes. Y pues en base incluso a esa ayuda es que nosotros también podemos tener más éxito. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo, presidente, por dejarnos presentar y decir estas pequeñas palabras. Gracias, Elderes, muchas gracias. ¿La obra se ha detenido? No, ¿verdad? Hemos escuchado últimamente muchas preguntas con respecto a cuándo vamos a volver a los edificios, y la respuesta que el presidente dio la última vez a los obispos me quedó muy marcada y me llenó totalmente, y dijo él que si la obra se ha detenido y si algo nos ha hecho falta que sea diferente a cuando íbamos a los edificios, y la respuesta es no. La Santa Cena se sigue repartiendo en los hogares, los convenios que hemos hecho con el Padre Celestial y con Jesucristo
siguen vigentes, no se han terminado. Los convenios que hicimos en el templo, aun cuando no vayamos, siguen vigentes. Siguen vigentes y siguen presentes en nuestras vidas. Entonces, ¿qué ha cambiado? Solo que no podemos asistir al edificio, eso es lo único, pero debemos estar totalmente enfocados en la obra. Me gustaron las palabras mucho del hermano Mancillas y por supuesto también las del obispo. Es algo muy cierto el hecho de que estamos en los últimos días, eso lo sabemos desde hace mucho. ¿Qué tan cerca? Pues solamente el Padre lo sabe. Sin embargo, en la conferencia se hizo mención en cuanto a que muchas de las cosas que han debido pasar y han sucedido. A lo mejor estamos al pendiente de las profecías, incluso, por ejemplo, mi familia estuvimos en la última sesión y mi mamá comentaba, ojalá que no anuncien el templo de Jerusalén porque es una profecía que aún no se ha cumplido. Sin embargo, la segunda venida se ha vuelto un tema muy recurrente en estos últimos días y se ha convertido en un tema desde el principio de los tiempos y en todas las religiones de miedo hacia las personas. Y la realidad es que no es así. Creo que debemos estar dispuestos en estos tiempos a orar porque el Señor apresure su obra ya, a orar porque Cristo venga ya por segunda vez a esta tierra y porque podamos comenzar con un periodo nuevo de tiempo, viviendo o esforzándonos por vivir de la mejor manera con el Padre Celestial. Al ver el tema de la escritura que venía en la conferencia, me preguntaba, me llegó a la mente la pregunta del Salvador Jesucristo cuando dijo, ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y la respuesta fue, en verdad os digo como yo soy. La verdad es que no nos alcanzaría una vida de logros buenos para poder ser como Cristo es. Sin embargo, gracias al sacrificio expiatorio que Él realizó, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y cambiar nuestra vida todos los días. Si hoy, en este momento, no estamos viviendo de la manera correcta, en 10 segundos tenemos la posibilidad de arrodillarnos al Padre y cambiar nuestra vida y decidir hacerlo. El cambio está ya. El profeta Nelson nos dijo que en esta última conferencia que este es el momento. Ya no va a haber otra llamada más. Ya no va a haber un nuevo llamado a decir que nos arrepintamos y que cambiemos nuestras vidas. Hay en las escrituras muchos ejemplos de cómo los profetas nos dejaron sus enseñanzas y todo enfocado desde el Antiguo Testamento y desde el Libro de Mormón en la parte antes de que el Salvador viniera a América, testificaba de Jesucristo. Y después de eso, testifican de que Él vendrá nuevamente y que su obra se completará en ese momento. Esta semana estaba en la noche ya preparándome para acostarme y alguien tocó a la puerta. Y me asomé a la ventana. No reconocí a nadie porque el alumbrado público está totalmente apagado, tiene varios días apagado. Y no se veía nada hacia afuera. Entonces bajé y prendí la luz y vi a un joven de la iglesia que estaba tocando la puerta. Y entonces salí y me puse mi tapabocas, salí con él y lo saludé. ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué puedo ayudar? Y me decía, no, nada. Entonces, yo sentía que algo traía o que algún problema tenía y empecé a hacerle plática. Lo invité a pasar, nos sentamos aquí afuera en la entrada y él empezó a platicarme de cosas que estaban sucediendo en su vida y que y cómo estaba viviendo con su familia, con sus hermanos y etcétera. Entonces, pude sentir la manera en la que él se sentía afligido
por varias cosas, y una de ellas es por no estar participando activamente en las actividades de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba participando. Le pregunté, ¿estás yendo a seminario? Y me dijo, no, porque pues no he tenido tiempo, no se me da el tiempo, estoy trabajando. Y luego le dije, bueno, ¿estás asistiendo a las clases de Sígueme los domingos? Y me dijo también que no lo estaba haciendo. Y entonces, por último, le pregunté que qué es lo que le faltaba para poder hacerlo. Y él dijo, pues solo es que quiere hacerlo. Le dije, ¿estás participando en actividades con los jóvenes? Y me dijo, hasta donde yo tengo entendido, pues no me han invitado a ninguna actividad. Y entonces, él me dijo que había estado orando en esos días y que la respuesta, en respuesta a sus oraciones vino mi nombre y que por eso estaba él visitándome. Entonces, le empecé a preguntar si tenía algunas metas para su futuro y él empezó a decirme, pues quiero hacer esto y esto y esto. Y entre esas metas él solo empezó a poner las metas espirituales que estaban fallando en su vida. Entonces, él entendió por sí mismo que necesitaba enfocarse de nuevo en lo que había estado dejando de hacer. Y por último me pidió que le diera una bendición, lo cual hice con mucho gusto. ¿Cuántas veces dejamos a un lado las cosas que debemos hacer, que sabemos que debemos hacer por esperar a que un edificio abra? ¿Cuántas veces dejamos pausadas en nuestras vidas cosas que dejamos de hacer por esperar un semáforo en color verde? ¿Cuántas veces esperamos cumplir con el Padre Celestial hasta que el momento en que alguien se enferme gravemente en nuestra familia o seamos nosotros para cambiar nuestras vidas? El momento es ahora. El profeta Russell M. Nelson nos lo has dicho en estos últimos días, y eso es lo que quiero dejar grabado en este día con ustedes. Así como Alma cambió su vida de un momento a otro cuando vio a un ángel y escuchó su voz, pudo haber sucedido como Lamán y Lemuel, que también vieron un ángel y al final no cambiaron sus vidas. Podemos decir, pues es que ellos vieron un ángel y eso hizo que cambiaran sus vidas, pero eso no es suficiente. Nunca lo va a hacer. Está en nosotros el poder cambiar, el poder decir en este momento, voy a cambiar, voy a arrepentirme de mi vida. Voy a hacer que las cosas que no estoy haciendo pueda hacerlas a partir de este momento. Y entonces en nuestras manos están, como dice la sección 4 de Doctrina y Convenios, cuando dice una obra maravillosa está por aparecer entre los hijos de los hombres. Por tanto, vosotros que os embarcáis en el servicio de Dios, mirad que le sirváis con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que aparezcáis sin culpa ante Dios en el último día. Y enumera todas las cosas que debemos de hacer, pero la principal palabra ahí es el servir. Empecemos a servir. Empecemos con nosotros mismos, cambiando nuestras vidas, cambiando las cosas que hemos dejado de hacer y ayudando a los demás. No necesitamos ministrar cara a cara, podemos hacerlo mediante un mensaje, una llamada, una videollamada. La tecnología está a nuestro alcance. El Señor nos ha llamado en este tiempo para vivir de la manera en la que estamos viviendo. Él lo sabía seguramente. Y nosotros estuvimos de acuerdo en la preexistencia de poder vivir y vivir en este tiempo así como estamos viviendo ahora. Los misioneros, como los escuchamos al principio, ellos fueron llamados a servir de esta manera en este tiempo. El Señor lo sabía, el profeta lo sabía, así fueron llamados y así están sirviendo ahora. Es un poco diferente, sí, pero es a lo que ellos fueron llamados. Quiero dejarles solamente, por último, mi testimonio de que estamos en el Evangelio verdadero, que esta es la iglesia de Jesucristo y que nuestro profeta, nuestro amado profeta, es un siervo de Dios que habla cara a cara con Jesucristo y que nos da a nosotros a saber cada uno de los mensajes que debemos enfocarnos y concentrarnos en nuestra vida. De todas las personas que les he preguntado qué les pareció la conferencia, todo el mundo ha dicho, los mensajes eran especialmente para mí. Y vivimos vidas diferentes, vivimos momentos diferentes, pero esta es la maravilla
de vivir en un evangelio que dirige Jesucristo y que es dirigido por Jesucristo por medio de un profeta. Y esto se los comparto en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Perdón, hermanos, por haber omitido al presidente Wilson. Perdón, presidente. Enseguida tomará el tiempo el presidente Iván Andrés Wilson Ramos, primer consejero de la presidencia de Estaca. Adelante. Gracias, obispo, no se preocupe. Buenas tardes, hermanos, es un gusto poder estar aquí con ustedes, igualmente que el presidente Correa. Estoy agradecido por poder verles, poder ver que están bien, aunque sea por estos medios, pero sin duda es una bendición poder tener este tiempo en estos medios para poder vernos las caras y poder nutrirnos también espiritualmente un poco. He escuchado los discursos del hermano Macías, el obispo, y el presidente Correa, y se han dado cuenta, pues todo va hacia el mismo lado, ¿verdad? Necesitamos estar preparados, ya que el presidente decía de las señales que se van cumpliendo poco a poco y las que faltan todavía, pero que posiblemente no falte mucho de que empiecen a llegar. Reflexiono un poquito acerca de la importancia de lo que el hermano Macías comentaba, de estar preparados durante este tiempo y aprovechar el tiempo. El presidente Nelson en su discurso de apertura de la conferencia general nos invitaba a poder aprovechar este tiempo de la contingencia para poder crecer espiritualmente, y el domingo pasado platicábamos un poquito de eso en una reunión que teníamos, y yo comentaba que pues a veces en vez de aprovechar para crecer este tiempo, nos limitamos a decir que quizás las cosas están más tranquilas, ¿verdad? Y ahora el presidente Correa lo comentaba, la obra misional no se detiene, y están los misioneros sirviendo. Los templos están limitados en su funcionamiento, pero la obra, platicar más de eso también. La administración menos todavía se detiene. Necesitamos seguir apoyándonos unos a otros, nutriéndonos durante este tiempo, ver cómo está nuestro prójimo, darle una llamada, mandarle un mensajito, estar pendiente de él también, sobre todo en este tiempo. Ahí en la invitación que nos llegó para esta conferencia venía una escritura de Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en la semana estaba viendo el video que tiene la iglesia con respecto a esta escritura, está ahí en la página, dura unos 3 minutos por si lo gustan ver. Y estaba pensando por qué Tomás tuvo esa actitud, ¿verdad? De no creer hasta no ver al Salvador, y hasta que el Salvador le mostró las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. Y digo, bueno, ¿qué pasaba? Y evidentemente su fe no era tan fuerte como quizás la de otras personas que no necesitaban ver para creer en este caso. Y a veces pues pasa algo similar con nosotros, ¿verdad? Necesitamos pruebas, necesitamos ver milagros en nuestra vida para creer, pero el Señor nos dice que si necesitamos milagros en nuestra vida, pues primero actuemos, ¿verdad? Por medio de la fe. ¿Y qué pasó con Tomás? Pues Tomás vio al Salvador y por medio de verlo pudo tener el testimonio que necesitaba, pudo fortalecerse y luego ser el apóstol que el Señor esperaba que fuera, así como Pedro en su momento lo negó, pero luego fue la cabeza de la iglesia. Pues cada uno de nosotros necesitamos tener también nuestras experiencias que nos vayan puliendo, santificando, que nos vayan haciendo más fuertes y tener ese testimonio del Salvador. Pero todos tienen, pues ahora sí que un fin común, que es Jesucristo, ¿verdad? Que nos llevará a tener un fundamento fuerte, un fundamento seguro. La conferencia general estuvo llena de mensajes inspiradores y sí, todos apuntan a que pues, los tiempos están más cerca, ¿verdad? Y necesitamos prepararnos. Y hubo varias cositas que estuve leyendo en esos días, de varios discursos que me gustaría compartir, algunos de ellos. Pero hay un discurso en donde la hermana Craig, creo que es primera consejera de las mujeres jóvenes de la iglesia, ella hizo mención del relato del profeta Eliseo, y me gustaría leer un poquito acerca de eso. En aquel tiempo, el reino de Israel, digamos, estaba
en guerra con el reino de Siria, y los reyes pues ahí estaban. La ventaja que tenía el reino de Israel pues era básicamente que Eliseo estaba de su lado y pues tenía un contacto directo con el Señor, y le pasaba varios tips para poder ir un paso adelante de que podría ir al reino de Siria. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 y 17, se relata una historia muy interesante acerca del siervo del profeta Eliseo. Dice lo siguiente: y levantándose de mañana para salir el que servía al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, he aquí que el ejército, en este caso el ejército de Siria, tenía rodeada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Imagínense esa situación. Se levantaron en la mañana y estaban totalmente rodeados por el ejército contrario. Entonces el siervo pues, se asustó y le preguntó a Eliseo: ¿qué vamos a hacer ahora? Eliseo respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el siervo de Eliseo posiblemente se preguntó, pues ¿dónde están, no? Porque no los puedo ver. Y en ese momento Eliseo, muy sabio y siendo un profeta del Señor, oró a Dios, a Jehová en este momento, y le dice: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En ese momento los ojos del siervo se abrieron y él pudo ver que pues, eran más los que estaban con ellos que los que estaban en el ejército de Siria. Y muchas veces en nuestra vida pueden pasar situaciones similares, y quizás en este tiempo varios de nosotros estemos pasando momentos en los que sintamos que, al igual que la ciudad de ellos, pues también estamos sitiados por un ejército enemigo, una prueba tras otra, y a veces parece que no salimos de esas, pero tenemos dos formas de ver las cosas. Tenemos las formas de ver las cosas del siervo de Eliseo después de que Eliseo oró, o lo que veía Eliseo antes de que el siervo pudiera ver, o podemos ver que pues no tenemos apoyo de ningún lado. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que el Señor no nos va a abandonar, ¿verdad? Podemos estar muy sitiados, podemos tener muchas pruebas, muchas dificultades, pero el Señor va a estar ahí, y van a ser muchos más los que están con nosotros que los que nos están probando en este caso. Es clara la escritura cuando dice que el Señor no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Y eso quiere decir que incluso si a veces podamos sentir que no tenemos las fuerzas necesarias para sortear una prueba o un obstáculo, podemos pedir la ayuda necesaria para poder sortearlo, y el Señor va a estar ahí para hacerlo. Pero ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos ser obedientes al Señor y seguir las cosas que Él nos ha mandado. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Tomás, ¿verdad? No vamos a creer que podemos ver al Salvador obrar en nuestra vida. Entonces necesitamos buscar esas experiencias. En la misma conferencia pasada, el presidente Elder Uchtdorf, comentaba varios ejemplos de las escrituras, como José Smith, y podemos relatar muchos más, Nefi en su momento, muchos profetas del Antiguo Testamento, viéndose afligidos por las dificultades. Pero él decía: ¿qué aprendemos de todos estos ejemplos de personas de las escrituras que han pasado estas dificultades? Y él nos enseñaba dos cosas. La primera es que a los justos no se les da un pase libre que les permita evitar los valles de la sombra. Es decir, podemos ser rectos y a veces pensar: ¿por qué si yo hago las cosas que el Señor me manda, me pasan estas cosas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el ser rectos o el ser justos nos va a evitar pruebas. Si no, preguntémosle a Job, ¿verdad? Si el ser justo te evita tener pruebas, ¿verdad? Y así como muchos de los demás personajes de las Escrituras y profetas del Señor. Todos debemos, dice el presidente Uchtdorf, atravesar momentos difíciles, porque en esos momentos de adversidad es cuando aprendemos principios que fortalecen nuestro carácter y nos hacen acercarnos más a Dios. Imagínense llegar a este estado de probación, el cual nos requiere llegar a ser dioses en un punto, y llegar a ser como nuestro Padre Celestial lo es, y pasar este tiempo sin ninguna prueba, sin ninguna dificultad, sin haber
pulido ninguno de nuestros caracteres divinos ante el Señor. Sin duda necesitamos de estas pruebas que estamos pasando. Y el punto número 2 que dice Elder Uchtdorf es: nuestro Padre Celestial sabe que sufrimos y debido a que somos sus hijos, no nos abandonará. Y eso aprendió sin duda el siervo del profeta Eliseo en ese tiempo, que el Señor no les abandona, ¿verdad? A veces podamos no ver con los ojos totalmente espirituales que el Señor está ahí, pero el Señor está ahí para ayudarnos. Dios ha revelado, dice el Elder Uchtdorf, y continuará revelando su mano todopoderosa. Llegará el día en que miraremos atrás y sabemos que durante este tiempo de adversidad, Dios nos estaba ayudando a encontrar mejores maneras. ¿Y cuáles pueden ser las mejores maneras? Pues un hogar más firme, un hogar más seguro, un lugar donde se estudie Ven Sígueme, un lugar donde podamos fortalecer a quien lo necesite también por medio de la administración, un hogar donde se trabaje en la obra misional, incluso en este tiempo, un hogar donde se haga la obra del templo también, incluso en este tiempo. Dice Elder Uchtdorf, sus maneras de edificar su reino, y yo me gustaría cambiar ahí nuestro hogar también sobre unos cimientos firmes. Es el tiempo de que podamos prepararnos y podamos, como el presidente Correa lo mencionaba, pues si hay algo que necesitamos cambiar, pues es el tiempo de poder cambiarlos y poner cimientos firmes en nuestra vida, en la vida de nuestras familias también. Recordemos siempre la promesa del Señor cuando nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nunca olvidemos que el Señor Jesucristo ha pasado todas las cosas que nosotros podamos sufrir en este tiempo. Él nos conoce perfectamente, y si hay alguien que pueda ayudarnos y aligerar nuestras cargas, es Él. Básicamente, pues mi invitación en este día es que podamos hacer de este tiempo un tiempo como el presidente Nelson nos invitó de crecimiento espiritual, que nuestro nivel y nuestro progreso en ese camino de regreso a nuestro Padre Celestial no se limiten. Que hagamos el trabajo de la obra de historia familiar como lo hacíamos antes. El otro día estábamos revisando pues un poquito de números, ¿verdad? En la estaca, y el trabajo de la historia familiar se ha reducido a la mitad de lo que teníamos el año pasado. Y no son números, sino que son hermanos que están esperando que hagamos las ordenanzas por ellos. Family Search pues sigue activo para que podamos seguir realizando investigación por nuestros antepasados, para que sigamos indexando. En cuanto a la obra misional, les comentaba, ahí están los misioneros, el presidente Correa les dio el tiempo para presentarse y lo están haciendo muy bien. Hace unos días tuve la oportunidad de verlos trabajar y hacerlo de buena forma. Mi esposa compartió una referencia con ellos e inmediatamente hicieron el enlace de la hermana que está conociendo la iglesia. Mi esposa se hizo una videoconferencia, se enseñó una lección sobre lo que la hermana necesitaba, ya que había perdido un familiar en esos últimos días. Se enseñó sobre el plan de salvación y se presentaron los misioneros. Ya nos trajeron un libro de Mormón para que se los llevemos a esta hermana. Entonces, realmente hay formas de que podamos seguir trabajando en la obra misional, y los elders están deseosos de que podamos pasar nombres para que ellos puedan enseñar. Igualmente, la administración no se detiene. Se nos ha recordado que estamos en un tiempo de ministrar de una manera más santa y más elevada que antes. Pues ahí están las puertas, estamos pasando un tiempo de dificultades cuando más necesitamos ministrar a nuestro prójimo. Sé realmente que el Señor espera que podamos dar todo de nosotros también para que Él pueda bendecirnos y para que nuestros ojos espirituales se abran y realmente podamos ver al Señor y no dudemos de que Él está ahí. Sé que estamos en la iglesia verdadera, que el Evangelio de restaurado de Jesucristo es el que se enseña en esta iglesia, y que las ordenanzas y los convenios que hemos hecho nos conducirán de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial igualmente. Comparto esto con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Mancillas, obispo, presidentes, por sus palabras inspiradas y por la preparación para poder transmitirnos sus mensajes en esta hermosa conferencia. Gracias también a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que nos acompañan en esta
bella conferencia del barrio Zarco. Gracias por abrir sus oídos y su corazón a fin de recibir la porción que el Espíritu Santo nos manifiesta. Gracias también porque a través de la tecnología nos abren las puertas de sus casas y podemos compartir este espacio y este tiempo. Yo me siento muy feliz y contento de verles en sus ropas blancas, de verles en sus ropas de domingo, porque ese es un símbolo, mis queridos hermanos y hermanas, de que Dios prevalece entre nosotros. Y si Dios prevalece entre nosotros, significa que somos su pueblo, este Israel que Él le ha dado tantas promesas y tantas bendiciones desde el inicio de los tiempos a través de los profetas. Mis queridos hermanos y hermanas, yo quisiera transmitirles un mensaje para desechar el temor de nuestras vidas. Desde hace 7 meses, la Iglesia ha decidido que podamos llevar a cabo nuestros servicios desde el hogar. Pero desde hace 2 años que se ha venido hablando de centrar el Evangelio en nuestros hogares. Y como bien lo dijo el presidente, el elder Bednar y el presidente Nelson, pues estamos preparados y estamos pasando por la prueba, y las pruebas son para que podamos aprender, para que podamos progresar y alcanzar la altura y estatura que el Señor requiere para nosotros. Si bien es cierto, estos 7 meses pareciera ser que han pasado muy rápido, muchos de nosotros pudiéramos decir, ¿dónde están esos 7 meses? Veía un meme hace tiempo de una queja sobre el 2020 y decía el meme, pues me la he pasado encerrado en mi casa. Este 2020 no debería de sumarle años a mi vida. Entonces no voy a considerar el 2020 como parte de un año más en mi vida. Pero bueno, eso pudiera ser gracioso, ¿no? Pero para otros pudiera ser, en este 2020 leí el libro que me hacía falta leer. En este 2020 tuve la oportunidad de contemplar más a mi familia en casa, de poder aumentar nuestra convivencia, de conocernos más. En este 2020 tuve la oportunidad de bendecir la Santa Cena cada domingo y bendecir a mi familia. En este 2020 recibí no solo a mi familia, sino tal vez a algunos otros familiares aquí en casa para poder ministrarles y ayudarles. Estos son tiempos valiosos, tiempos importantes. Y mis queridos hermanos y hermanas, todo lo valioso e importante en la vida toma tiempo. Un bebé, para que pueda nacer, pasa 9 meses en el vientre de su madre. Las manzanas que a mí tanto me gustan y que en algunas ocasiones les he compartido, crecí al lado de mi abuela materna en una huerta de manzanas, pues se tardan también sus 8 meses para dar un rico fruto. Para poder sentirnos tranquilos, el tiempo no debería de ser un factor que nos inquiete. El tiempo no debería de ser un factor que nos estrese. Y yo es la invitación que quiero hacerles esta mañana. Y qué hermoso es que los mensajes se alineen con respecto a la segunda venida del Salvador. El Salvador viene, esa es una realidad. Y debemos estar preparándonos para su segunda venida. Decía el presidente Correa que todavía no se ha anunciado el templo en Jerusalén, pero se anunció en la conferencia pasada el templo de Dubái, entonces ya está un poquito más cerca. Y se anunció un templo en China, en Shanghái, que es un lugar también muy hermoso. Y que, por cierto, no quiero presumir, pero tuve oportunidad de conocerlo y sé que cuando la iglesia llegue a China, va a ser una bendición muy especial para nuestros hermanos chinos por allá.
Y en esta semana quisiera compartir con ustedes una lección que obtuve de Ven, Sígueme. Estuvimos estudiando algunos capítulos de Tres Nefi y me llamó particularmente la atención el versículo 10 del capítulo 22. Y yo quisiera profundizar un poquito sobre los principios y las enseñanzas que nos deja este versículo. Y el Señor es quien está hablando. Y el Señor, después de ministrar por 2 días al pueblo de Nefi, de enseñarles la Santa Cena, de evitar la contención, de enseñarles cómo bautizarse, de proporcionarles la oportunidad de que trajeran a sus familiares para que Él les sanara, y de compartir nuevamente las bienaventuranzas, la oración y la forma correcta de hacerlo. Después empieza a hablar de profecías. Y bueno, después de bendecir a los niños, empieza a hablar de profecías para nuestros días, para nuestros tiempos. Y una de estas escrituras que habla precisamente de los días dice lo siguiente, dice, porque los montes desaparecerán y los collados serán quitados, pero mi bondad no se apartará de ti, ni será quitado el convenio de mi paz. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Los templos han sido cerrados. En las Escrituras hemos aprendido a través del tiempo que los montes, cuando un profeta subía al monte, es un simbolismo y es una representación del templo. Los templos no han desaparecido físicamente, pero sí han sido cerrados para la obra que se venía haciendo. Ya hay un plan poco a poco de abrirlos, pero me hacía pensar leyendo esta escritura de que aunque los templos se cerraran y aunque las capillas se cerraran y muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor no formaran parte de las bendiciones que nosotros quisiéramos, como es el caso de a veces esta pandemia nos dejó sin un empleo, nos dejó sin ingresos como estábamos acostumbrados en nuestros negocios, o aquellas personas que hemos visto se han ido de nuestras vidas por la pandemia, por la enfermedad, por las situaciones. El Señor dice, mi bondad no se apartará de ti. Y yo puedo testificarles, mis hermanos y hermanas, que durante estas 7 meses la bondad del Señor no se ha apartado de nosotros. El sentimiento de gratitud que he desarrollado y he visto durante estos 7 meses es muy especial porque el Señor se acuerda de nosotros. No nos ha faltado alimento, no nos ha faltado las oportunidades para servir y traer palabras de consuelo a nuestros amigos y a nuestros familiares. No se ha apartado de nosotros los convenios que hemos hecho con el Señor, de recordarle siempre, de guardar sus mandamientos, de ser testigos de Él en todo tiempo y en todo lugar. No se ha apartado la bondad porque nos permite tener este tipo de conferencias. Esta es la 4ª conferencia que organizamos de manera virtual y es parte de esas bondades que el Señor tiene para nosotros. Y Él mismo dice en esta escritura, no será quitado el convenio de mi paz. Si hay temor en nuestra vida con respecto a los tiempos futuros, con respecto a las cosas que están a nuestro alrededor, a los desafíos que forman parte de nuestra vida, de la adversidad que es necesaria que pasemos, recuerden que si nos aferramos a los convenios, el convenio nos traerá la paz de Cristo, nos permitirá dormir bien, nos permitirá tener una sonrisa en nuestro rostro, nos permitirá tener la actitud de abrir las Escrituras, de arrodillarnos y pronunciar nuestras oraciones, de prepararnos el domingo, de levantarnos temprano y buscar por medio de la oración y por medio de las reuniones que nuestros líderes locales están convocando, ministrarnos unos a otros. La paz del Señor prevalece en su pueblo en la medida en la que nosotros como su pueblo guardamos los convenios. En las Escrituras, como bien dijo el presidente Nelson, Israel significa
Dios prevalece, pero también significa Él prevalece con Dios. Nosotros somos hijos de Israel y nosotros podemos prevalecer también con Dios en la medida en la que guardamos los convenios. En Doctrina y Convenios, el capítulo 35, versículo 25, hablando sobre Israel y hablando sobre nosotros, hermanos, porque yo quisiera que tomáramos sobre nosotros el nombre de Israel, porque es el nombre de su pueblo, es el nombre que el Señor nos ha dado, es el nombre del convenio que Él estableció con sus hijos para que pudiéramos alcanzar todas las promesas. Y dice así en Doctrina y Convenios el Señor a través de una revelación al profeta José Smith. E Israel será salvo en mi propio y debido tiempo, y será conducido por las llaves que he dado para nunca más ser confundido. ¿Cómo hallar paz en estos tiempos de turbulencia, en estos tiempos de necesidad? Evitar la confusión, tener el conocimiento del Evangelio y de la plenitud del Evangelio, tener la cercanía de las palabras de los profetas. Qué bendición, mis queridos hermanos y hermanas, es que a menos de una semana que tuvimos la conferencia, todos tenemos disponible a través de la tecnología las palabras que fueron dichas en la conferencia y que podemos estudiarlas de nuevo, repasarlas, profundizar un poco más para encontrar esa paz que es necesaria en nuestra vida y renovar nuestra energía interior, nuestras ganas y nuestra actitud de prevalecer con Dios, de seguirle a Él. Israel será salvo en su propio y debido tiempo. Y qué bendición tan grande de que sea conducido por las llaves que le ha dado. El profeta Nelson tiene todas las llaves que un hombre puede poseer para dirigir su iglesia, para establecer su reino, para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Testifico que el obispo Mora tiene las llaves para dirigir el trabajo en el barrio Zarco. Y él posee la autoridad que el Señor le ha confiado sobre sus hombros para poder bendecir la vida de las familias. Él es el juez de Israel para esta parte de la viña. Sé también que el hermano Mancillas tiene las llaves para actuar y dirigir el quórum de élderes, los sacerdotes de Melquisedec congregados en esta parte de Israel. Sé que el Señor me ha confiado a mí llaves también, y es una bendición y me siento muy agradecido de poseer estas llaves para la estaca Miravalle. Y estas llaves son el derecho que tenemos para presidir y para hacer como el Señor hace y para ser como el Señor es. Sé que muy probablemente cada uno de nosotros a quien el Señor ha confiado llaves, la altura que Él desea que alcancemos está todavía muy lejana y todavía tenemos que hacer mucho porque podamos vestir las ropas que Él viste y calzar los zapatos que Él calza. Pero sé y conozco del obispo Mora, del hermano Mancillas, que son hombres que han sido llamados por Dios y que están esforzándose por bendecir su vida. Y yo agradezco mucho el trabajo y el servicio durante esta pandemia porque he visto a través de los reportes cuántas familias han sido bendecidas con alimentos, con atención, con el amor puro de Cristo. Sigamos congregándonos en Israel a través de estos lazos que se establecen del servicio. Mis hermanos y hermanas, para quienes estén preocupados todavía porque las capillas estén cerradas o porque no nos podamos ver físicamente, yo quiero compartirles dos cosas que he aprendido y que reconozco también. Nuestro Padre Celestial nos ministra desde la virtualidad. No le hemos visto a Él ni a su Hijo Jesucristo. Sin embargo, Él nos ministra. Sin embargo, sabemos que Él vive. Sin embargo, sentimos el amor de ambos y no les vemos.
Y hace una semana, en el consejo, en la reunión de sumo consejo, el hermano Obregón nos compartía, pues antes de que el Salvador viniera, la iglesia no estaba organizada. Y en tiempos de Israel se vivía bajo el orden patriarcal, donde las familias eran responsables de los convenios y de los compromisos que se tenían. Ese orden patriarcal es muy probable, por las escrituras que sabemos, que se vuelve a establecer. Y de alguna manera, este orden patriarcal en estos momentos lo estamos viviendo o aprendiendo, porque la iglesia sigue establecida y sigue llevando a cabo la obra de recoger Israel y de hacer que su reino prevalezca. Pero hermanos, ¿no será acaso que estos momentos y este tiempo en el que estamos como familia sea un tiempo de preparación y un tiempo en el que aprendamos un poco de ese orden patriarcal que el Señor nos ha enseñado que pronto, o que será también parte del orden que establezca? Sé que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que el Señor ha establecido en este tiempo para recoger a sus hijos, para bendecirlos, para ayudarles a sentir y reconocer la influencia del Espíritu Santo, para hacer convenios. Y yo agradezco mucho, mis queridos hermanos, que tengamos esta oportunidad de participar de estas reuniones, de encontrar gozo y paz. Y mi invitación sigue siendo la misma con la que inicié. Desechemos el temor y abracemos la fe. Aumentemos la paz de Cristo en nuestras vidas por medio de guardar los convenios que hemos hecho con Él. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.